¿Qué tal mis amigos de Chavatec? En este video vamos a estar platicando lo que es acerca de este programita, que se llama WinHawk, que, que más que un programita, pues realmente es como un mini sistema operativo o algo así, que te permite modificar algunas funciones de Windows, tanto en Windows 10 como Windows 11. Cuando nosotros instalamos el Windows, pues el último que está es el 11, aunque el 12 ya creo que salió una versión beta, pero ahorita todavía se sigue usando el 11. Pues hay unas cositas que no encajan a nuestras necesidades, o nos quedamos acostumbrados a otros sistemas operativos, o los que dieron el brinco desde el 7 al 11, pues también le están sufriendo bastantito, que puede ser de el botón de inicio de Start, pues que no está en la parte inferior izquierda, está en el centro, eh, que ya no nos aparece algunos atajos que antes venía, como mi PC, eh, cambio de los iconos de folders y cosas así, por el estilo. Eh, entonces, como este de aquí, dice para Windows 11, taskbar, o sea, barra de tareas, el estilo, cambiar estilos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, necesitamos, es de que podamos a descargar eh, este, esta, esta plataforma, este softwarecito, y ya una vez que lo instalemos, nos va a mostrar, pues así como esto, como está aquí. Presionamos inicio, explorar, ajustes, está lo acerca de, explorar las modificaciones que hay disponibles, así como estas, para poder utilizarlas. No todas son para Windows 11, ni todas son para Windows 7, o Windows 10. Pero por ejemplo aquí vamos a explorar las modificaciones, presionamos y aquí nos empieza a dar algunos, por ejemplo, como el que les está hablando. Dice, este es para Windows 11. Dice el menú de inicio y el estilo, cambiarlo. Aquí nos muestra los detalles, qué hace y qué cambios hay. El que cambiar los iconos, el tamaño a la barra de tareas. Y por ejemplo aquí modificar el reloj de la barra de tareas, el volumen, las notificaciones, el estilo, eh, y normalmente nos dice para qué Windows es. Cuando no lo dice es porque es compatible, cuando menos con el 11, 10 y el 8. Y por ejemplo, miren, por ejemplo, aquí dice, es muy claro, es para el 11, aquí no dice. Y nosotros entramos aquí donde dice detalles, y aquí nos especifica muy bien. Nos dice, por ejemplo, nos da un ejemplo. Dice aquí, Better File Sizes, dice mejores tamaños de archivo en detalle en el explorador. Aquí, por ejemplo, aquí por tamaño lo agrega. Si no nos sale, lo damos clic y nos lo organiza. Normalmente no viene por la forma en que se ve esta imagen. Es del Windows 11, pero no nos dice. Miren, aquí está. Dice, esta modificación ofrece las siguientes implementaciones opcionales. Dice, para las medidas de los archivos en el explorador, en los detalles, en la vista de los detalles o la visión. Dice, muestra el tamaño de los archivos. Normalmente no los muestra. Y aquí vas a tener que instalar esta modificación. Nada más es, como les digo, una plataforma, y uno presiona para descargarlo e instalarlo. Y aquí te dice las modificaciones que va a haber. Y aquí dice las notas. Dice calcularlo manualmente. O sea, ya esas son las especificaciones de lo que hace. Aquí está el código fuente, registro de cambios. Porque esta plataforma también la pueden usar cualquiera si uno quiere crear alguno.
Si sabes ese lenguaje, pues ya lo utilizas. Vamos a ir aquí más hacia abajo. Por ejemplo, que dice modo oscuro para el programita del Notepad. Y vamos a mostrarles un ejemplo. Voy a utilizar este. Dice el contexto del menú clásico en Windows 11. ¿A qué nos referimos? Pues vamos a entrar a los detalles para que nos muestre una imagen de qué se trata. El Windows 11 viene con este menú. Al momento de nosotros poner el mouse sobre un archivo, muchos van a decir, pero este menú te sale si seleccionas esta parte aquí donde dice mostrar más opciones. Yo lo entiendo, pero cuando lo ponemos nos muestra y tenemos que ir hacia abajo, y muchas de las veces puede ser molesto por si lo hacemos rápido nos salimos y tenemos que hacerlo otra vez y sucesivamente. Y ya presionando aquí en mostrar más opciones, ya nos va a mandar Y con esta modificación vamos a deshabilitar esta opción y nos va a mandar directamente a esta. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en yo presiono el botón derecho del mouse y aquí está. Me sale ya este menú directamente. En cuestión de el que sale el de más opciones es este de aquí. Entonces yo quiero que me salga y que no me salga el primerito que me está saliendo, presionando más opciones nos da ahora vamos a instalarlo y nos vamos a donde dice aquí instalar, aceptamos los riesgos. Recuerden, todo esto es bajo su propio riesgo, es con fines educativos y no tomo yo ninguna responsabilidad si hay alguna infección o un mal funcionamiento de su equipo. Y aquí está, ya no me marca instalar, me marca actualizar por si sale alguna actualización. Lo que me sale es desactivar. Aquí yo lo puedo desactivar y seguir utilizando la función completa como viene, la original. O si yo quiero eliminarla, que diga yo ya no quiero tenerla ahí instalada, la modificación, simplemente se desborra y ya está. Y pues vamos a ver si ahora funciona. Ahora yo al momento de poner el mouse y presiono el botón derecho, si ustedes se fijan, ya me sale esto. Ya no me sale la otra opción, la primera. Y ya directamente, por ejemplo, aquí yo lo quiero borrar directamente o abrir, eliminar. Entonces ya me sale como en lo que es el Windows 10 y los Windows anteriores. Es una modificación. Pues hasta aquí con el video. Espero y les sea de gran utilidad. Por el momento, ahorita nada más viene en inglés las especificaciones, pero si ustedes se fijan, lo pueden googlear y lo pueden traducir y ya pueden ver la imagen, ya saben de qué se trata, aunque aquí venga en español, pero las especificaciones de cada ajuste o modificación de Windows vienen en inglés. Y aquí podemos explorar todos los ajustes que hay y podemos hacer los ajustes, si presionamos ajustes, aunque yo lo tengo aquí en español, pero pues, como les digo, las especificaciones no vienen en español. Igual si viene en inglés, aquí le cambio a ustedes en español. Dice modo desarrollador y buscar actualizaciones. Yo así lo tengo, me voy a inicios y aquí está. Les pondré por aquí donde pueden obtener este programita para que puedan hacer sus ajustes a Windows y se les haga más fácil utilizarlo. Hasta aquí con el video, espero que les guste, compartan, suscríbanse, denle like para que cada día seamos más en esta comunidad de Chava Tech. Y hasta pronto, mis amigos.